Queremos, queremos darle formalmente la bienvenida a este acto de puesta en circulación virtual de una retahíla de libros del área de las ciencias jurídicas, escritos por autores, eh, facilitadores de la Universidad Abierta para Adultos, con sede en el recinto Cibao Oriental de Nagua. Esta puesta en circulación tiene lugar en el marco de la 13ª Feria del Libro y 10ª de la Tecnología de la Universidad Abierta para Adultos. Es una de las actividades culturales más importantes que se realizan en el marco de la cultura y de la promoción del libro, no solo dentro de la universidad, sino en todo el Cibao. Prácticamente no tenemos actividades de esta índole permanentes. Y esta Feria del Libro y la Tecnología se hace bienal. Cada 2 años, pues, desarrollamos esta feria. Hemos iniciado el martes con un acto de apertura. Hemos tenido ese mismo día algunas puestas de circulación, también el miércoles. Y hoy se está llevando a cabo concomitantemente con esta puesta en circulación un maratón de lectura. Así que bienvenida a todos ustedes en el marco de esta puesta en circulación. Estamos conectados por aquí, pero se estará retransmitiendo por los canales de Radio Guapa. Con nosotros hoy los autores que nos convocan: Pedro Pablo Hernández, Manuel Coronado, Alberto Jiménez Monegro, son el centro de esta actividad que vamos a desarrollar, como todas las puestas en circulación, regularmente en temporalidad de 50 minutos a 1 hora. Pues pretendemos concretar este encuentro. Y sin más preámbulos, yo quisiera introducir de inmediato la primera intervención de esta noche, puesto que cada uno de los autores que ya hemos mencionado se va a tomar hasta 15 minutos para presentarnos un poco el contenido de su obra, la motivación, el objetivo con el que produjo esta obra, para que nosotros distingamos en el contexto en el que nacen estas obras. Estas obedecen sobre todo a una política editorial de la Universidad Abierta para Adultos que promueve la producción editorial, la producción didáctica, buscando que cada asignatura pues tenga un libro de texto, un libro base que pueda servir para toda la asignatura. Y luego se completan la formación con lecturas complementarias, pero es intención de la universidad que cada asignatura cuente con un libro que almacene al menos todas las temáticas propias del plan del programa de estudios. Y con esa política pues se promueven estos libros. El orden que vamos a seguir es: primero va a intervenir Pedro Pablo Hernández, luego seguirá Manuel Coronado, y en la última fase tendremos a Alberto Jiménez Monegro. Permítanme recordarles que Pedro Pablo Hernández Ramos posee licencia en el área del derecho por la Universidad Católica Nordestana de San Francisco de Macorís. También posee especialidad en derecho civil. También es magíster en docencia universitaria y magíster también en procedimientos civil. Posee un doctorado en ciencias del derecho y un doctorado en estudios legales por distintas entidades académicas. Ha sido reconocido por su desempeño como facilitador tanto en la UNED como en la UAPA por su desempeño docente. Algunas de las obras publicadas por Pedro Pablo, aquí en mis manos yo tengo esta, es una obra muy conocida por él, una de sus obras más conocidas, la de el curso práctico de Penología y Derecho Penitenciario. Pero además de esta hay muchas otras. Permítanme mencionarles algunas, como Introducción al Derecho Privado, Introducción a las Ciencias Jurídicas, a la Sociología del Derecho, Fundamentos de Penología, como ya hemos dicho, Los Incidentes,
sociología jurídica, la teoría de las obligaciones, la personalidad y el derecho familiar, responsabilidad civil y muchos otros. Es un currículo muy completo y muy abierto, pero hoy lo que nos interesa es que él nos presente un poco este grupo, esta amalgama de libros que forman parte de su aporte académico, no solo a la universidad abierta para adultos, sino al mundo, porque ya estos libros están en su modalidad de libro digital como ebook, están recorriendo el mundo. Así que recibimos a Pedro Pablo, quien nos cuenta sobre su producción editorial en este campo. Adelante, Pedro Pablo. Muy buenas noches, estimado Lenis Tejada Betancourt, así como también a los autores que en esta noche presentan también sus obras, Manuel Coronado y Alberto Jiménez, a los invitados a esta actividad. Para mí es un gran honor compartir con ustedes algunas experiencias académicas relacionadas con este libro, Uso práctico de penología y derecho penitenciario. Esta obra ha sido concebida con fines didácticos para el desarrollo de la asignatura Penología y Derecho Penitenciario que se imparte en la carrera de Ciencias Jurídicas y Políticas de nuestra Universidad Abierta para Adultos, UAPA. La misma contiene 8 capítulos, o más bien 8 unidades. En la primera unidad se dedica un capítulo a definir lo que es la penología y las diferentes ciencias con las cuales esta se relaciona, así como también con algunas áreas del derecho, como con el derecho constitucional, el derecho penal, el derecho procesal penal, la política penitenciaria, entre otros. En un segundo capítulo lo dedicamos a desarrollar algunas teorías que tratan de justificar lo que es el ius puniendi, ese derecho de sancionar que corresponde al Estado. Dentro de esas teorías tenemos la teoría contractual, la teoría positivista, la escuela clásica, la escuela humanitaria de los criminalistas modernos, entre otras. En otros capítulos o unidades lo dedicamos al estudio individualizado de la pena. Aquí desarrollamos los diferentes principios que rigen la pena. Dentro de ello destacamos el principio de la legalidad y el principio de la personalidad. Dentro del principio de legalidad queremos resaltar que con lo que se quiere es que al momento de que el juez imponga una pena, sea con apego estricto a ese principio. Esto quiere decir que antes de la comisión del hecho punible, ya el legislador debió haber establecido previamente cuál es la sanción a imponer al delito, es decir, que tal hecho se sanciona con tal pena. Eso es el principio de legalidad. Y el principio de la personalidad lo que quiere asegurar es que la pena le sea impuesta únicamente a la persona que haya resultado ser responsable del hecho punible en un juicio oral público y contradictorio. Es decir, que se hayan presentado pruebas incontestables, pruebas fehacientes que determinen la responsabilidad penal del imputado. Naturalmente que
Esto lo que tiende es a garantizar el debido proceso en el juicio penal. En otras unidades la dedicamos a tratar lo que son las clasificaciones de las penas. Y aunque estos temas son tratados en otras asignaturas, pero aquí ya se hace un estudio más pormenorizado de las penas. Luego, dedicamos también un capítulo al estudio del sistema penitenciario dominicano desde sus orígenes hasta nuestros días. Prestamos gran atención a la ley número 224 del año 1984 sobre régimen penitenciario, que es la ley que aún está vigente y que, no obstante ser del año 1984, todavía resulta avanzada para el sistema penitenciario dominicano, porque muchas de sus disposiciones aún no se ponen en vigencia, no se ponen en práctica. Dentro de la ley número 224 encontramos lo que son los periodos del régimen penitenciario, los periodos progresivos del régimen penitenciario. Y dentro de ellos se destacan tres periodos muy importantes, que es el periodo de observación, es decir, cuando la persona es enviado a un centro penitenciario, pasa primero por una fase de observación. Ese periodo de observación va desde los 10 días hasta los 30 días. En él se efectuará el estudio de la personalidad, también lo que es su medio social y los antecedentes personales. Lo que se busca con ello es tratar de aplicar un tratamiento individualizado a la persona que llega a un centro de corrección o a un centro penitenciario. En esta fase de observación, entonces, ese interno, que es como modernamente se le llama, lo pasará apartado del resto de la población penitenciaria. Allí interviene un equipo multidisciplinario que hará los estudios correspondientes, como por ejemplo un trabajador social, un educador, un psicólogo, un criminólogo, un abogado, de tal modo que se pueda sugerir un tratamiento individualizado acorde con su personalidad. En el periodo de tratamiento, ya aquí se tienen contemplado, al menos en el nuevo modelo de gestión penitenciaria, se tienen contemplado algunos programas que se aplican a los internos con mira a lograr la reeducación y la reinserción social del condenado. Programas educativos, por ejemplo, la educación inicial y básica tiene un carácter obligatorio. Programas que tienen que ver con aspectos laborales, de tal modo que el interno pues se vincule con el trabajo, porque de esa manera es como se podría lograr su reeducación y su reinserción social. Y lo que se persigue es que el interno, pues al estar en el centro de corrección, pues tenga en qué ocupar el tiempo, de tal modo que éste pueda sentirse útil, que pueda producir, pero además que pueda seguir estudiando, de tal modo que no haya tanta diferencia entre la vida en libertad y esa persona que está en prisión. Porque la persona que está cumpliendo condena está privado de libertad, pero no pierde su dignidad, no pierde otros derechos.
Y lo que se persigue de manera esencial es eso, que pueda, en ese centro de rehabilitación, pueda realmente lograr una rehabilitación de tal modo que al egresar de la prisión, pues pueda egresar en condiciones de respetar la ley. Tenemos también el periodo de prueba, que es un periodo mediante el cual se le concede al interno algunos beneficios, como por ejemplo visitar un familiar que esté enfermo, visitar también a alguien que se le murió, también asistir a algún centro de salud, de tal modo que vaya eh, acostumbrándose a su estado natural de la libertad, para que cuando egrese del centro de corrección pueda tener una vida más o menos normal. Eso es lo que se persigue con ese periodo de prueba. Ese periodo de prueba está sometido a algunas condiciones y de no cumplir, entonces, pues, le será revocada. Es bueno decir que en este libro también dedicamos un capítulo especial a tratar lo que son o lo que es el nuevo modelo de gestión penitenciaria que fue instaurado en la República Dominicana a partir del año 2006. Ese nuevo modelo de gestión penitenciaria tiene una nueva visión de lo que es el sistema penitenciario y realmente no solamente en lo que tiene que ver con la infraestructura física del sistema penitenciario, sino con lo que es el tratamiento a los internos. Porque incluso los internos están más o menos en espacios libres en el centro, no están encerrados como tal, como ocurre en el viejo modelo. La diferencia entre el viejo modelo y el nuevo modelo de gestión penitenciaria es que en el nuevo modelo los internos están sometidos a reglas, es decir, existen reglas para levantarse, para acostarse, para compartir la televisión, reglas para el almuerzo, para el trabajo, para la educación, en tanto que en el viejo modelo de gestión penitenciaria se trata eh, de, de un modelo donde los internos están en condiciones de hacinamiento y donde no se respeta la dignidad humana de estos. O sea, muchos en el viejo modelo no se le asegura un dormitorio. Esto es un asunto que trae sus dificultades porque como no se le asegura un dormitorio, entonces el interno tiene que comprar los espacios para dormir o impera entonces lo que se llama la ley del más fuerte, que aquel que tenga mayor valentía pues logrará entonces dormir en un espacio. Lo mismo que la calidad de la alimentación, el sistema en el nuevo modelo es distinto, no hay diferencia entre el personal que atiende a los internos y los internos, es decir, todos comparten la misma comida. O sea, si un interno come, por ejemplo, si lo que hay es arroz para todos, ese arroz también será para el personal que trabaja en el nuevo modelo. No está permitido que las personas desde fuera lleven alimentos, lleven utensilios, lleven dinero a los internos. Eso no está permitido en el nuevo modelo de gestión penitenciaria. Allí
Estos tienen espacios para las visitas conyugales, pero esas visitas conyugales están sometidos a reglas. Es decir, no es que cualquier mujer va a ir y va a vivir con un interno, sino que tiene que ser que esté casado, presentar el acta de matrimonio o presentar un acta de convivencia marital. Y esa acta de convivencia marital debe estar avalada no por un notario, sino por un sacerdote o por un pastor, porque lo que se comenta es que si la hace un notario, si la firma un notario, pues el notario entonces firmaría probablemente cualquier documento sin que esto obedezca a una realidad. Entonces, esa visita conyugal están sometidas a reglas, y si esas reglas se rompen, entonces no hay visita conyugal hasta tanto no haya una nueva investigación. Finalmente, el libro ha sido desarrollado para ser aplicado en un currículo por competencia, como es el que tiene la Universidad Abierta para Adultos UAP, de tal modo que sirva para el autoaprendizaje y que al ser leído o estudiado, entonces el participante o aprendiendo pueda autoaprender sin necesidad de tener un docente que le esté explicando la clase. Estos son los aspectos básicos que quería compartir con ustedes del contenido de esta hora. Gracias, Pedro Pablo, por socializar esta parte. Pedro Pablo, mira, en el departamento de publicaciones de la UAPA tenemos cientos de libros didácticos, además de otros libros de interés general, pero de estos cientos de libros didácticos, tú eres el autor dentro de nuestro banco de autores, el autor más prolífico, el autor con más libros didácticos trabajados. Y la gente me pregunta, ¿y cuál es la técnica que usa Pedro Pablo para producir tanto, para escribir tanto? Y yo te quiero preguntar eso hoy en el marco de esta puesta en circulación. Eso, la gente me lo pregunta a mí, hay que preguntarle a Pedro Pablo, ¿cómo él hace para escribir tanto? Bueno, es un asunto de disciplina, de dedicarse, estar más en la producción. O sea, siempre cuando uno emprende algún tipo de actividad, quizás uno sacrifica otras actividades o a veces sacrifica parte quizás de su familia. O sea, siempre alguien pues sale de alguna manera perjudicado, diría yo, en las actividades que uno emprende. Pero para uno alcanzar algo, tiene que, o sea, por un lado gana, por otro lado, en otros asuntos, quizás pierde. Pero es un asunto Así es. de disciplina y cualquiera lo puede lograr eh, con una disciplina un poco rigurosa. Tú haces un programa de trabajo cuando estás escribiendo un libro o escribes cuando te llega la motivación. ¿Cómo trabajas un libro? Yo hago un plan previamente y entonces me trazo una meta. Yo digo, bueno, yo voy a trabajar con ese libro durante un año, durante 6 meses, y hasta que no lo termino, pues no descanso. No lo sueltas. Así es. Muy bien. Pues gracias, Pedro Pablo, por compartirnos esto. Ya decíamos, hemos visto este libro de curso práctico de penología y derecho penitenciario, pero dentro de la producción didáctica y académica de Pedro Pablo hay una retahíla de títulos y ya hemos mencionado algunos al principio. Al final vamos a abrir los micrófonos para que si alguien le quiere hacer preguntas a los autores, también se lo puede hacer. Ahora yo voy a dar paso al segundo autor de este encuentro, que es el doctor Manuel Coronado. Quizás algunos nos escucharon hablando antes de iniciar formalmente.
aunque este es el libro que vamos a presentar hoy, este libro, doctor Coronado, sobre nociones de derecho comercial. Este libro, Nociones de Derecho Comercial, es un gran libro. Es un libro, y cuando digo gran es porque es grande. Es un libro que tiene 20 unidades de desarrollo y lo hemos dividido en dos volúmenes. Este es el volumen 1 y hay también un volumen 2, es decir, hay un libro sobre derecho comercial 1 y derecho comercial 2. Estos libros, las personas que están interesadas en adquirirlos, los pueden conseguir tanto en el economato de la universidad, con su sede en Nagua, Santiago, Santo Domingo, no importa. Y si a usted le gusta leer en formato electrónico o no quiere esperar al lunes para conseguir el libro, usted puede conseguirlo desde cualquier parte del mundo entrando a elibro.com, así como suena una E y luego la palabra libro. En elibro usted lo puede conseguir en formato electrónico. Cualquiera de estos libros que estamos presentando hoy y muchos otros libros de estos autores que por asunto de tiempo no se nos permite presentar. Así que yo quiero dar paso ahora al doctor Manuel Coronado, con quien también próximamente vamos a estar publicando otro libro sobre derecho laboral, que ya está prácticamente en su fase final. Así que cedo el micrófono al doctor Manuel Coronado. Recordamos que nos encontramos en el marco de la 13ª Feria del Libro y 10ª de la Tecnología Educativa de la Universidad Abierta para Adultos, presentando estos libros de autores de nuestra universidad, sobre todo autores de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, con sede docente en el recinto Cibao Oriental. Adelante, doctor Manuel Coronado. Muchas gracias, estimado Lenis. Muchas gracias a cada uno de los participantes en esta ocasión como ponentes. Estamos hablando del doctor Pedro Pablo y el hermano, nuestro amigo Alberto Jiménez, todos maestros de esta universidad y de otras más. Le damos las gracias a cada uno que estamos compartiendo en la actualidad por acompañarnos. Las actividades académicas son nuestro tesoro, porque son para nosotros formarnos. Y enhorabuena que ustedes nos acompañen. Me gustaría preguntarles si pueden observar algo que estoy compartiendo. ¿No se escuchó? Todavía no se puede ver, creo. Ok. Bueno, Al menos pues aquí. vamos a ver si se deja ver ahora. Dígame ahí si se ve. Sí, ahora sí se está viendo. Perfecto. Se comparte. Entonces, ahí como ustedes pueden ver, el libro de nuestra ponencia el día de hoy está dentro del contexto de la 13ª Feria del Libro y la 10ª de Tecnología Educativa que organiza la Universidad Guapa, nuestra universidad. El libro, el nombre que tiene es un truco, porque dice nociones, y cuando ustedes ven que algo dice nociones es algo muy simple. Sin embargo, el libro que nosotros estamos el día de hoy compartiendo consta de 2 tomos, en donde el primero está centrado en todo lo que tiene que ver con el derecho comercial o mercantil y tiene esta presentación que acaban de ver ahí. Esa presentación tiene 522 páginas y la número 2, el tomo 2, tiene 476. Cada tomo posee 10 capítulos o unidades.
E inmediatamente paso a decirles que uno contiene los orígenes, evolución y aplicación y base legal del derecho comercial. Cabe el momento para decir que el derecho comercial es el práctico operativo que hacen los comerciantes. El tomo 2 se llama derecho societario. Ya eso lo veremos en su momento más adelante, pero de lo que tiene que ver con el derecho, con las operaciones y actividades que hacen las instituciones como sí, es decir, las compañías, las empresas. También en el tomo 1, como le dije, que todo lo mercantil, se habla de lo que son considerados auxiliares de los comerciantes. Todos los estudiantes que están aquí, que no han dado esa materia, van a encontrarse con esas dos asignaturas, Derecho Comercial 1 y Derecho Comercial 2, una secuencia. Entonces se va a conocer lo que es la capacidad para ser comerciante y cómo la ley la clasifica. Es importante que sepamos que el ejercicio del derecho comercial está fundamentado en el artículo 50 de la Constitución, en donde ésta dice que toda persona, todo dominicano, todo ciudadano dominicano puede ejercer el comercio de su predilección. Solamente tiene que cumplir con lo que establece la ley al respecto. Y como la ley lo que habla son asuntos viables, legales, legítimos y que hayan sido puestos en circulación con el cumplimiento de la normativa del derecho privado, porque el comercio es una rama del derecho privado para que pueda haber la coexistencia natural y pacífica de los ciudadanos en la sociedad y no hayan conflictos. Asimismo, este capítulo 1 habla de lo que son las fuentes. Eso es muy importante para todo estudiante de derecho y para todo profesional del derecho, saber dónde encontrar la solución a los posibles conflictos que puedan nacer en una relación de comercio o una relación societaria, porque siempre habrá un problema, siempre habrá una situación. Es posible que no se entiendan los términos, es posible que alguien sea muy autodidacta y entiende que las cosas son así, pero al aplicarlo entonces laceran los derechos del otro comerciante o de la otra persona y ahí puede nacer el conflicto. Entonces también hay otra unidad de las 10 del capítulo 1 que se centra en esta palabra muy pesada que voy a decir, obligaciones del comerciante. Como todos sabemos, lo obligado no es cómodo. Lo obligado es exigido. ¿Y quién lo exige? El derecho administrativo, el derecho público que lo ejerce el Estado y las instituciones. Entonces ahí se habla al detalle y se explica la obligatoriedad de poseer un registro nacional de contribuyentes, que ustedes saben que nuestro país no está muy acostumbrado a eso, a pagar impuestos, porque siempre cree que eso es algo malo, que eso es un robo, pero ese es otro tema, lo trataremos en su momento. También tiene que aprender cómo obtener el registro mercantil, que es la partida de nacimiento de un negocio, de una empresa. También tiene que, ahí mismo entre las obligaciones se habla de lo que son la adopción de un tipo social, los libros de comercio que hay que llevar de manera obligada. Hay libros que son opcionales y otros que son obligados, que son con los que el Estado puede perseguir las operaciones que desarrolla el comerciante a los fines de poder fiscalizarla. Asimismo como el sistema de auditoría, etcétera, y sobre todo la seguridad social, que es un espacio donde hay mucho, pero mucho por donde vigilar a las empresas. También en el mismo tomo 1 se trabajan las formas de pago que existen en el país conforme a la legislación vigente. Entre ellas sobresale lo principal, el efectivo. Dicho sea de paso, como nos podemos dar cuenta, el efectivo está pasando poco a poco a un segundo plano y se está utilizando, como en muchos países del mundo, sobre todo países más
organizado, más civilizado, lo que es el pago en plástico, el pago a través de documentos. Entonces ahí vemos lo que es la tarjeta de débito, de crédito, la tarjeta de consumo, la carta de crédito, el vale, el pagaré, que el pagaré es una herramienta que se usa como muy específicamente cuando se trata de alta suma de dinero. Que es un pagaré que se llama quirografario, que ocupa la universalidad sin distinción de bienes del deudor, lo que es bueno y es malo, porque puede ser que sí como puede ser que no. En tanto que el pagaré auténtico notarial es el pagaré que tiene un bien específico o un grupo de bienes específicos para ser perseguido al momento de que se cumpla o se incumpla el compromiso de pago. Así también tenemos como medio de pago que en el tomo 1 lo que es los cheques. El cheque es casi un libro de historia antigua, a pesar de que se usa mucho, pero el cheque, como tiene otras implicaciones y tiene además lo que es el cobro de un tributo particular, que entra dentro de lo que son consumos especializados, que no es un consumo natural. Por eso se llama, ese consumo especializado se llama selectivo al consumo. Quiere decir entonces que cuando un comerciante, no hay cosa que sepa más de números que un comerciante, cuando un comerciante negocia con cheque, cada vez que ese cheque se acciona, se cobra a través de la operación bancaria, en su cuenta se opera un porcentaje y ese porcentaje entonces lo suman al final del periodo y significa una pérdida. Por eso van dejando el cheque y están pagando más con tarjeta, que el pago es para los dos, tanto para el consumidor como para el que emite el cheque. En la obra también, en el mismo tomo, hay un capítulo en donde se habla de lo que es el concepto del fondo de comercio. Nosotros, los que no somos comerciantes, máxime las personas comunes y corrientes, creen que el fondo de comercio es el dinero que tienen para comprar, para vender, para pagar. Asimismo creen que el fondo de comercio es la mercancía, y nada más lejos que eso. El fondo de comercio son posesiones tangibles algunas veces e intangibles en otras ocasiones, pero que no tienen un valor en libro, que no tienen un valor real, que ese valor nace cuando llega el interés del que quiere adquirirlo. Ejemplo, si alguien quiere comprarle, como al efecto, quisieron comprarle la Presidente a la Cervecería Nacional Dominicana. ¿Y cuánto cuesta la Presidente? Eso tiene dos precios: el precio material de las instalaciones y el precio inmaterial de los derechos intelectuales que prepararon los propietarios al elaborar y descubrir la marca Presidente, por ejemplo, y la fórmula para hacer esa Presidente. Entonces, una institución alemana le compró esos derechos, pero solamente le vendieron el nombre. Lo que quiere decir que los derechos de fabricación, la fórmula, eso sigue en manos de los dominicanos, de los dueños originales. ¿Y cuál sería el precio? Eso no cabe en esta pantalla, porque el precio va a depender del interés. Entonces, en resumen, el fondo de comercio es un monto, es una cantidad que las empresas tienen, pero para tenerlo tienen que contar con un registro, que no es porque lo tienen. Quiero decir que si hay algo material, como lo es un troquel, un patrón, eso es tangible, eso es manoseable, eso tiene que haber estado registrado. Por ejemplo, en los diseños de Oscar de la Renta están registrados, pero están físicamente, entonces son fácilmente posibles de venta. Los registros de un notario público, que al fallecer la familia decide ponerlo en venta a otro notario, entonces
son también registros que guardan en las instituciones del Estado, en donde se conserva y al momento de fallecer, pues se hace una tramitación y ese es un documento que vale un dinero inconmensurable según las actividades que contenga y haya practicado ese abogado, ese notario. Otro de los capítulos del libro es acerca de los contratos. Como ustedes saben, los contratos obligan a las personas. La falta de costumbre de algunas personas no le permite entender que la factura en principio es un contrato. Que por ejemplo los estudiantes de la universidad, al pagar en la universidad, al seleccionar la materia y la institución otorgarle una factura que le indica, usted lleva tantas materias, esa materia le corresponde lunes, miércoles, viernes, sábado, domingo, el día que fuere, en tal horario. Ese es el contrato con el que el estudiante puede exigir o demandar. Pero hay otros contratos en materia de comercio, que estamos hablando del contrato de leasing o arrendamiento, que normalmente ustedes lo ven en materia de finca. Generalmente el arrendamiento se ve en materia de finca, es decir, de propiedades, pero el arrendamiento se da en muchísimas otras propiedades dentro de la ciudad. Entonces también tenemos el contrato de factoring, que la gente no lo conoce con ese nombre, un nombre muy particular que lo usan solamente las instituciones de intermediación financiera. Pero el contrato de factoring es la cesión de crédito. Por ejemplo, cuando una persona, le voy a decir el más popular, una persona tiene una empresa, tiene una cartera de crédito, tiene 1000 clientes y le suministra a través del contrato, de un contrato celebrado en letra totalmente pública, no bajo firma privada, ese contrato le da el derecho al que lo adquiere para perseguir ese cobro o para gestionar las actividades que realizaba el otro como si fuera el mismo. Entonces, él lo ampara ese contrato y ese tipo de cosas se trata en el tomo 1. Y naturalmente lo que tiene que ver con la responsabilidad que implica cada uno de estos contratos. El tomo 1, de manera particular, concluye tratando que no podía quedarse en una entrega como esta, porque en la actualidad, como dije momentos atrás, el comercio electrónico es el norte del comercio realmente. Todos hemos hecho algún tipo de operación digital, aunque muchos todavía se resisten y creen que se lo van a robar. Claro, tiene sus altibajos, porque lo primero es que si hay una queja y la devolución ahí entraría en situaciones. Y para eso tenemos aquí al profesor Alberto Jiménez, que es un experto en materia de defensa de los derechos del consumidor. Pero a nivel de una operación digital internacional, trasciende las fronteras nacionales y hay una situación. Sin embargo, hay instituciones que regulan aquí en nuestro país ese tipo de actividades. Asimismo, se trata lo que es el comercio a través de las operaciones de bolsa de valores. Una cosa increíble, muy buena, pero muy delicada, que hay que gozar de mucha asesoría para poder incursionar en él. Muy bien, entonces, ahora pasamos al tomo 2. El tomo 2 versa sobre el derecho societario 100%, el derecho que hacen las empresas, las compañías donde hay 2 o más personas que son los dueños, no en los anteriores que son negocios individuales, que puede ser negocio, personal, negocio o empresa de una sola persona. Entonces, aquí una presentación como se hizo a través de la universidad del tomo 2, dice comercial 2. Entonces, este tomo está concentrado en óyeme bien la palabra, todo lo relativo al derecho societario. Lo que quiere decir que aquí se trabaja desde establecer con claridad lo que establece la ley dominicana de sociedades en cuanto a cuáles tipos de sociedad pueden existir en la modalidad que pueden existir en nuestro país, la manera para crearla, la manera para modificarla
cómo usted puede ser socio, cómo puede dejar de ser socio, cómo usted crear el nombre, qué tipo de nombre puede llevar cada sociedad. Y hay capítulos para cada una. Pero aquí también se tratan los aspectos penales. Tanto es así que esta ley societaria, que está interpretada, analizada por nosotros, gracias a la experiencia ya, los años que tenemos en el ejercicio, aquí nosotros presentamos lo que establece la modificación total. Óigase bien, el Código de Comercio de la República Dominicana duró desde el año 1868 hasta el año 2008 en nuestro país sin modificarse. Ustedes se imaginarán las cosas que tiene el código que no son practicables porque las cosas cambian en el tiempo. Entonces, el capítulo 3 de ese código fue cambiado totalmente por esta ley de sociedades. Y esa ley de sociedades le incluyó un código, vamos a decir que un código, porque tiene cerca de 500 artículos dedicados a lo que es la penalidad, a condenar lo que Pedro hablaba ahorita de la sanción, el derecho punible. Es decir, ustedes saben que hay comerciantes que son liosos, pues eso se quedaba en el limbo y eso empezaba a dar vuelta en los tribunales, porque entonces, ustedes saben, los subterfugios técnicos, pero aquí lo dice claro, tal cual. Usted quiere un vaso con agua, usted lo solicita o lo compra. Usted dice que convocó a una asamblea, no tiene prueba, eso tiene una sanción penal. En esta parte del tomo 2, nosotros tratamos todos los aspectos que tienen que ver con el derecho penal. De manera particular, le puedo decir que esos 7 tipos que trae la ley, votada en el año 2008 y modificada en el año 2011, la ley trae, más bien se llama 479-08, y la modificación oficial, que le modifica muchísimos aspectos para hacerla todavía más viable, se llama 3111. Es importante que tengan esos números cerca para que le puedan dar, en cualquier momento puedan encontrarse con eso. Trae 7 tipos, pero en la República Dominicana, por la particularidad dominicana, como cada nación, por la propia idoneidad, por la propia cultura, hay cerca de 3 tipos de los 7 que son los que se usan de manera general en el país. Estamos hablando de las sociedades de responsabilidad limitada, que se llaman SRL. Estamos hablando de las SA, de las sociedades anónimas. Y estamos hablando de una modalidad que es simplificada, que es SA. ¿Qué pasa? Ustedes saben que aquí en nuestro país tenemos la costumbre de hacer las cosas para estar conformes con la ley. Entonces esta ley le permite a las personas estar conformes con ello, y entre los otros tipos ya son más de alto calibre de empresas. Asimismo, esta ley y en este tomo nosotros analizamos detalladamente lo que es la modalidad de empresa que se entiende para una sola persona, separar sus bienes, sus derechos de lo del negocio, así como si fuera una empresa, como si fuera una sociedad, pero que sea una empresa y que lo haga él solo. A cumplir por cada una de estos tipos de sociedades están en este tomo 2. Entonces, finalmente, la obra contiene además, en este capítulo 2, 20 modelos de documentos que les sirven mucho para la práctica, para los abogados nuevos y para los abogados viejos y para los estudiantes. 20 modelos de documentos que pueden darle uso en sentido general. El texto permite que tanto un estudiante, un docente, un profesional pueda evaluarse a través de la práctica del ejercicio de la lectura, que vaya logrando poco a poco, puesto que el libro contiene unidades de evaluación con sus objetivos bien claros. Finalmente les digo que este es nuestro aporte de la experiencia de más de 25 años en el ejercicio de estas partes. Muchas gracias y estamos a su disposición.
Muchas gracias a Manuel por esta provocación a leer este gran libro, realmente la forma como nos la presenta. Nos invita a descubrir el contenido de cada una de estas unidades de este libro que tiene 2 tomos, Nociones de Derecho Comercial 1 y 2. Ya más adelante, si hay alguna pregunta para el estimado Manuel Coronado, pues la tendremos en su momento. A continuación, y ya como nuestro expositor de cierre en esta noche, está el autor Alberto Jiménez Monegro. Yo tengo en mis manos aquí uno de sus libros. Este libro lo escribió con Pedro Pablo, él es coautor con Pedro Pablo. Pero hay un libro que yo entiendo que está en el centro de su producción didáctica, que es el libro de Ideas Políticas. Ese libro, yo no sé si le había comentado a Alberto, es un libro que editoriales europeas se han interesado en comprar los derechos de ese libro, porque le ha gustado en ferias internacionales de libros académicos, pues ese es un libro que ha caído, ha llamado mucho la atención. Y es un libro que tiene la particularidad que se puede ser de mucho uso dentro y fuera del país, porque en el caso de las exposiciones previas, derecho comercial dominicano, derecho, la penología, derecho penitenciario dominicano, fuera del país, pues no tiene aplicación. Pero este libro de las ideas políticas, sí es del derecho y las ideas políticas, historia del derecho y las ideas políticas, ese es su nombre completo, es un libro con mucho atractivo. También hay otro libro que pronto estaremos publicando de autoría de Alberto, que es un libro de legislación de tránsito, sobre derecho de tránsito y muchas otras publicaciones. Alberto trabaja y se mueve en el mundo del derecho, en el mundo de la comunicación, porque también además de su formación como magíster en las áreas del derecho y de la educación, también tiene licencia y es licenciado en el área de la comunicación donde se ha conducido en muchos de los gremios, es un gremialista, tanto del sindicato de periodistas como del sindicato de trabajadores de la prensa como del colegio de periodistas. Pero hoy él está aquí como el gran académico que es, como autor de múltiples libros y nos presenta un poco de su obra. Así que adelante, Alberto. Buenas noches y muchas gracias, señor Lenis Tejada Betancourt. También agradecer a la Universidad UAPA, nuestra universidad, por esta oportunidad que nos ofrece de poder uno transitar este interesante camino de la autoría del libro de texto. A mis compañeros, Manuel Coronado y a Pedro Pablo, los amigos, hermanos, que además de autores y tremendo compañeros, son 2 grandes motivadores. A ello quizá le debo en gran medida el hecho de que yo haya decidido asumir el reto de trabajar estos libros. Siempre Coronado me motivó y Pedro Pablo fue, si se quiere, el impulso principal, porque recuerdo un día cuando me pidió que escribiera con él el texto de Derecho Administrativo y sus procedimientos, del cual soy coautor, que además me dijo Sofía Sánchez, que era la directora académica del recinto Cibao Oriental NAGO en ese momento, me dice Pedro Pablo, Sofía Sánchez dijo que usted puede escribir. Entonces, esa fue la motivación principal. O sea, Pedro Pablo, además de ser un tremendo autor, al igual que Coronado, es un tremendo motivador y ha sido una parte muy significante para mí en este camino. Entonces, señalar que nosotros hemos trabajado este libro de Historia del Derecho y la Ciudad Política, precisamente porque
también en nuestra vida de estudiante, pues estas son de las asignaturas quizá un tanto más difícil y compleja para los estudiantes de derechos. Uno se encuentra con muchos autores muy buenos que tratan los temas tanto de la historia del derecho como de las ideas políticas, porque son dos cosas distintas, pero de manera tan compleja y global como que el participante, el estudiante, se siente un poco demotivado cuando toma en sus manos uno de estos textos. Entonces nosotros tratamos de hacer una especie de compendio de lo que es la historia del derecho y de las ideas políticas, porque realmente, como decía Lenin, no son temas, si se quiere, que tienen un límite territorial y en el tiempo. Son temas que van más allá, sin quitar el mérito a los compañeros que también hoy pues forman parte de esta puesta en circulación. Son textos que van un tanto más allá, pero además de que no solo son de la demanda de los abogados y estudiantes de derecho. Un libro de historia de la ciudad política y del derecho es de mucha importancia, de suma importancia para todos los sectores profesionales, porque, bueno, ya tenemos por ahí un término que establece que el que no conoce su historia, pues está condenado a repetirla. Y la historia del derecho y de las ideas políticas es eso, de manera que no es un texto, no es un tema que lo podemos nosotros encasillar a un profesional determinado, sino que es válido para cualquier área profesional que uno ejerza. Entonces, es importante señalar que en este texto nosotros tratamos de hacer un recorrido bastante, si se quiere, podríamos decir, tomando solo los elementos más importantes de cada época. Tomando en cuenta también lo que son esos hechos más conocidos, más estudiados y que quizás perdemos de vista ese elemento jurídico que existe en cada uno de ellos. Iniciamos con lo que es el derecho primitivo en la primera unidad o en el primer capítulo de 8 que trabajamos en este texto, viendo cómo surge ese derecho en la comunidad primitiva, cómo se manifiesta el mismo con esos grandes toques más de norma jurídica, sobre todo cimentado en lo que es la religión, esa mezcla de religiosidad con moral y también con costumbre. De manera que, visto así, se hace un resumen de esta época que es sumamente importante en lo que es la historia del derecho y de las ideas políticas. Es importante porque me decía hace unos momentos que generalmente uno conoce como estudiante, como profesional, lo que son los hechos históricos, pero en cada uno de ellos hay un elemento jurídico que lo sustenta. Y en este texto es lo que tratamos de ver, esos elementos jurídicos que son de importancia para todos. Por ejemplo, en uno de nuestros capítulos tratamos lo que es el derecho indiano. Tratamos lo que fue la conquista de 1492 o el descubrimiento, como algunos también le llaman. Y se estudia en términos generales lo que fue el descubrimiento, el viaje de Cristóbal Colón. Pero, y también lo que fueron las capitulaciones de Santa Fe. Pero entonces en el texto nosotros tenemos que darle obligatoriamente ese carácter jurídico
que tienen esas capitulaciones de Santa Fe, que incluso se conoce como el primer documento jurídico en la española, porque Cristóbal Colón se lanza a la expedición, pero Cristóbal Colón traía consigo ese contrato de corte comercial o empresarial que era una motivación fundamental para el viaje, incluso para los reyes católicos que así lo autorizaban. Entonces, cuando vemos el viaje, entonces hay que reconocer que ese viaje estuvo cimentado en esas capitulaciones de Santa Fe, las cuales sin ninguna duda constituyen un documento jurídico, incluso que podríamos decir que contienen los elementos esenciales de lo que es el contrato, la convención entre las partes, hoy día que bien trata el Código Civil Dominicano, porque vemos ahí cómo se da el consentimiento, cómo existe la capacidad de la parte contratante, también el objeto y la causa. Entonces, desde el punto de vista histórico, estudiamos estos acontecimientos en cuanto a sus elementos sociales, culturales, pero sin enfocar ese elemento jurídico que es sumamente importante. Entonces, en el texto, ese tipo de enfoque es lo que busca en cada uno de los acontecimientos. Por ejemplo, y vamos nosotros a tratar lo que es el libro Historia del Derecho y la Edad Política, así de manera un tanto general, por razones que no hay que señalarme, ¿verdad? De tiempo y esas cosas. Pero, por ejemplo, tenemos la independencia dominicana, que en términos de lo que esto significa, pues está de más decir, todos las conocemos. Pero entonces nosotros destacamos que antes de esa independencia existió, si se quiere, lo que fue como una acta de nacimiento de la independencia, que es el documento jurídico precisamente que la sustenta, que es el manifiesto del 16 de enero del mismo año 1844. Si posiblemente sin ese manifiesto de enero de ese mismo año, como documento jurídico esencial que establecía una especie como de proyecto de república, posiblemente sin eso, el acto material de la proclamación de la independencia hubiese quedado posiblemente en el aire, porque el fundamento jurídico que le da el manifiesto el 16 de enero es fundamental. Recuerden que la independencia fue en febrero y la Constitución, que tuvo todo un proceso que también nosotros trabajamos en el libro, fue entonces en noviembre, de manera que hasta tanto que jurídicamente sustentaba esta República Dominicana, es recién proclamada el manifiesto del 16 de enero de ese mismo año. Entonces, ese es el enfoque que nosotros hemos dado en este texto de Historia del Derecho y de las Ideas Políticas. Y así, en cada uno de los acontecimientos que nosotros estudiamos normalmente en las escuelas, las encomiendas, por ejemplo, el feudalismo, el renacimiento, entonces, bueno, y aquí mismo en la República Dominicana podríamos hablar de lo que es la anexión, pero también la restauración, todo como elementos, como hechos históricos lo conocemos. Pero ese enfoque jurídico, entonces, es el que realizamos y es el que busca descubrir, analizar y ubicar todo texto que tenga que ver con historia del derecho y de las ideas políticas, porque es fundamental. De ahí que nosotros hemos compartido la teoría que es de otros autores, de que a medida que nuestras instituciones jurídicas son fuertes, asimismo se desarrolla la sociedad, se desarrolla el mundo, y solo hay que ir a la antigüedad, cómo surgen los estados. Hay que irse a esa Grecia que también la tratamos en nuestro texto. Grecia, los egipcios, los hebreos. Grecia con sus dos grandes ciudades, Atenas y Esparta, una que se dedica a la guerra, a la milicia, y otra entonces que se desarrolla en el arte,
en la ciencia, como es el caso de Atenas, cómo subsisten, cómo surgen, cómo se manifiestan en lo que son estas polis griegas que existieron como primera manifestación de las grandes ciudades que tenemos hoy. Y así en esos primeros capítulos se hace un recogido no solo por lo que son esas instituciones, sino también sus pensadores, porque recordemos que estamos hablando de ideas políticas, pero también de derecho. Entonces, esas instituciones fueron sustentadas en pensamientos, en ideas, en valores, en principios. De ahí que otros personajes muy estudiados por todos, desde el punto de vista hasta cultural, son los griegos, Sócrates, Platón, Aristóteles. Pero esto hicieron un aporte a través de sus ideas que hoy nosotros lo estamos disfrutando y lo estamos buscando. Por ejemplo, la República de Platón. Todo el mundo, son los libros clásicos que todo estudiante de Derecho lo tiene por ahí, porque un día lo leyó y lo subrayó y lo tiene marcado. Las leyes, las políticas de Aristóteles, o sea que son elementos fundamentales. Y entonces aquí ya no lo estudiamos como esos grandes filósofos. Aquí lo vemos como filósofos, pero filósofos desde el punto de vista del derecho y de las ideas políticas, así como Confucio también. Pero podemos venir más acá y entonces ver, por ejemplo, a Montesquieu con lo que es su teoría de la separación de los poderes, a un Maquiavelo con el Príncipe, o a un Tomás Hobbes con el Leviatán, ¿verdad? Que todos estos son aportes bibliográficos que están ahí, que muchos de nosotros lo tenemos en nuestra biblioteca, pero que acá entonces le damos ese toque jurídico que realmente ellos contienen y que tenemos que trabajar y que tenemos que conocer para poderlo entonces aplicar. De manera que se hace un trayecto desde lo que es el derecho primitivo, pasando por el Imperio Romano, por la influencia francesa, por lo que fue también las primeras instituciones jurídicas, cuando aún éramos todavía parte española, no éramos república, con los primeros tribunales que se instauraron en esta parte de la isla, la Real Audiencia de Santo Domingo, cómo estaba compuesta, pero la función jurídica que realizaron las alcaldías, con unos alcaldes que no solo era para la parte de organización territorial, sino también que tenían una función jurisdiccional, porque esto administraban el derecho, porque esto lo aplicaban, porque esto eran jueces. También la propia gobernación, que jugaron un papel sumamente importante desde ese mismo punto de vista jurisdiccional, y la Corte de Casación, que luego es sustituida entonces por la Real Audiencia de Santo Domingo, esto traído como consecuencia de la experiencia que ya se tenía en Castilla con tribunales con ciertas similitudes a esta, porque recuerden que lo que existió entonces en ese tiempo, unos 407 años aproximadamente, fue precisamente el derecho que nos llevaron los conquistadores o descubridores que nos trajeron, y eso fue lo que se instauró en esta parte de la isla. Lo tratamos con cierta profundidad en esos elementos fundamentales en el texto, pero también asimismo vemos otro elemento importante, otro hecho importante que marca lo que es la historia del derecho nuestro, que fue también la dominación haitiana, 22 años, que fue precisamente de quienes nos independizamos, y así igualmente el gobierno haitiano también trajo a esta parte de la isla lo que era su sistema jurídico, muy parecido al que tenemos hoy día, como el juzgado de paz,
su composición con los tribunales civiles y la Corte de Casación. Entonces, esa estructura jurídica de lo que fue la ocupación haitiana también la trabajamos en este texto de Historia del Derecho y de las ideas políticas, pasando por las diferentes constituciones desde 1844 hasta la constitución del 1994, por una cuestión de tiempo fue la última que incluimos en este texto y que fue muy significativa en cuanto a la modificación y variación de elementos fundamentales de lo que fueran nuestras instituciones jurídicas hasta el momento, especialmente en el ámbito electoral, esa modificación constitucional del 1994. Además, es importante señalar que en el texto, como le decíamos a la entrada, tratamos de conjugar los dos elementos, historia del derecho y también las ideas políticas, ¿verdad? Ese conjunto de teoría, de principios, de valores que nos permiten organizar el Estado y sus diferentes instituciones, sus estructuras, y que la buscamos en los filósofos, pensadores que ya hemos señalado y que se encuentran diseminados en todo el discurrir de nuestra historia desde el tiempo primitivo hasta nuestra época. Así también viendo lo que es el derecho francés. De manera que, como le decía, este texto, aunque se hizo con un fin específico en principio, que fue el académico, el docente, con la misma característica que han expuesto ya los compañeros Manuel Coronado y Pedro Pablo Hernández, con ejercicios que permiten una autoevaluación de lo que es el aprendizaje del mismo. Y entonces esto facilita la lectura, facilita la comprensión, el aprendizaje y motiva, reiteramos, para que no solo sea un libro de consulta de los estudiantes de derecho y de los profesionales del derecho, sino de toda la sociedad en general, porque vamos a conocer, o mejor dicho, a recordar elementos históricos que ya todos manejamos, pero entonces ahora desde un punto de vista jurídico. Y eso es fundamental, porque como le decía, en cada uno de esos acontecimientos históricos ha tenido como fundamento la parte jurídica contenida en sus documentos, en sus declaraciones, en sus proclamaciones. Ahora, cada día más adquiere un valor más importante este tipo de temas. Somos miembros de una comunidad internacional que la Constitución Dominicana proclama en su artículo 26, por lo que existe un bloque incluso de la constitucionalidad, tomando en cuenta esos tratados internacionales que contienen elementos de derechos fundamentales. El derecho comparado es fuente esencial hoy día del derecho, si se quiere, aumenta de alguna manera las fuentes tradicionales que ya nos enseñaron en las universidades. Hay que incluir ahí ese derecho comparado por ser miembro de esa comunidad internacional. Por lo tanto, decía Lenis, nuestro coordinador, que la importancia del texto y el interés en la comunidad internacional, porque realmente somos una aldea y tenemos que vivir interconectados y haciendo uso de ese derecho comparado. De manera que nosotros, una vez más, nos sentimos orgullosos de ser parte de esta familia de la universidad, compartir con esos dos grandes maestros, Pedro Pablo y Manuel Coronado, y con la gente que ha venido a acompañarnos acá. Veo mucha cara conocida de San Francisco de Macorís, también del mundo de la comunicación. Así que agradezco y nosotros terminamos aquí este breve bosquejo de lo que es el texto, que contiene 8 unidades y que nosotros esperamos que ustedes se motiven a obtenerlo por la vía que ha establecido nuestro moderador,
que están ahí. Y si alguno de mis amigos también quiere leerlo y revisarlo, pues ya saben que conmigo que lo pueden conseguir a título de préstamo, aunque se dice por ahí que estas cosas no deben. No se lo Bueno, recomiendo, no se lo bueno, recomiendo. así es que muchas gracias y estamos a su disposición. Gracias, Alberto, por presentarnos esta panorámica sobre el contenido de, de este tema, de este libro que hemos presentado hoy. Decirle a los que son miembros de la comunidad académica de la universidad que pueden conseguirlo en el libro y en bibliotecnia, que son de las bases de datos con las que la universidad tiene pues acuerdos bibliotecarios que pueden acceder a estos documentos mientras tengan su matrícula activa. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces, sobre todo en el área del derecho, uno quiere tener sus libros para después que concluya el proceso formativo. Pero mientras tanto pueden acceder a estos contenidos de manera virtual a través de Bibliotecnia y de eLibro. Hay alguien con la mano levantada, a veces se me pierde porque hay varias pantallas. La persona que tenía la mano levantada, por favor, siéntase libre para hacer su intervención. Muchísimas gracias, Lenny. Bernabé Adelante. Mato de San Francisco de Macorís. Amigo de Pedro Pablo Hernández, Alberto Jiménez y de Chiqui Coronado. Para ustedes, Manuel, pero para mí es Chiqui. Creo que Agüeda está por ahí también. Bueno, yo los felicito a ustedes por ese trabajo que han hecho. Ya yo tengo experiencia. Yo, con Pedro Pablo, que ha sido mi profesor, tengo la sociología del derecho. Y eso es un manjar. ¿Por qué a mí me interesa tener los libros de ustedes? Por lo siguiente. La ley está ahí, la ley está en Google. Descargar una ley y leerla es lo mismo, pero las leyes tienen reglamentos y normas complementarias para poderla aplicar. Entonces, cuando ustedes se centran a estudiar, a analizar, a investigar y a plasmarlo en un libro para que sea entendible para la población, no solo para los que son abogados y estudiantes de derecho como yo, sino para que el sentido general, esto es sumamente importante. Y así un libro no es fácil, son muchas malas noches que se pasan, muchos viajes que se dan, y es un costo grandísimo. En estos tiempos modernos, ahora con el internet, con el chat, con el Google, la gente no lee mucho lo importante. Toda la basura y catana que sale por ahí. Entonces, son libros de consulta, son libros que uno lo necesita, el profesional lo necesita para tenerlo ahí, porque tú no lo vas a leer todo inmediatamente, pero con los capítulos y con el índice, tú sabes que tiene material ahí, que al momento de tú necesitarlo, puedes investigar. Yo los felicito a Chiqui Coronado, a Pedro Pablo y a Alberto Jiménez. Yo sé donde usted vive y yo necesito esos libros. Los necesito porque yo estoy haciendo mi tercera carrera, derecho ahora, aquí en la UNE, y obviamente voy a ser abogado también. Entonces yo lo voy a adquirir los libros. Ya no, yo me pongo en contacto con ustedes para conseguirlo. Y también voy a hablar con los compañeros de mi universidad, que son estudiantes, también para hacerle una promoción y decirle que esos libros ya existen, están a disposición del público, para que también los adquieran. Yo sé que hay 2 o 3 que los adquieren seguro, porque eso son de la línea mía, que sabemos que el conocimiento es lo que da la experiencia y te da el poder de la información. Muchas gracias. Gracias, Bernardo, por ese comentario. Pedro Pablo, por favor, cerrar un momentito el micrófono. Bueno, ya lo decía Bernabel, de que muchos de estos libros quizás usted no lo va a leer permanentemente, pero son libros de consulta a lo largo de la vida profesional. Y sí, miren, estos libros usted puede estar seguro que si lo quiere adquirir en formato impreso, digital, los va a encontrar. Un libro académico de este tipo, de cualquiera, lo va a encontrar en el mercado al doble o al triple del precio que lo va a conseguir en el Economato o en estas plataformas.
porque son precios muy, muy asequibles para la población. Creo que Yomaris también tenía un comentario, una pregunta. Sí, justamente soy estudiante de Derecho y estoy leyendo el libro de las historias y de las ideas políticas. Y me ha impresionado mucho porque justamente uno tiene ese resumen, esa recopilación de datos que necesitamos para formar una idea, porque más cuando uno, bueno, cuando uno en general está comenzando, entiendo que es excelente. Entonces, yo empecé a leerlo y les recomiendo que no lo he leído porque es de verdad que el conocimiento está, es lo que necesitamos como base. Y creo que es fácil porque cuando son tantas las lecturas que uno tiene, que toma mucho tiempo, y este libro es como un resumen, o sea que es excelente. Ahí está todo compilado. Pues son parte, ¿verdad?, de los atributos y cualidades que tienen estos libros que compendian todo el contenido del programa de estudio. Bueno, ya dada la hora, nos hemos tomado casi 1 hora y media. Yo quisiera pedirle a los autores que tomen una última intervención para expresar algún mensaje final o recomendaciones, orientaciones a los autores, a los lectores de los libros que hemos presentado hoy. Un mensaje final o una recomendación para ellos. Así que vamos a seguir el mismo orden. Pedro Pablo, Manuel y Alberto, una última intervención. Buenas noches. Bueno, agradecer a todos la participación en esta noche. Saludar de manera especial a nuestro amigo Bernabé Matos, una persona experta en materia de seguridad social. Es una autoridad en materia de seguridad social. Así que nuestra salutación especial para él, así como también para todos los presentes, los participantes, los amigos, todos los presentes. Bueno, obtener un libro no es solamente que la persona adquiere el aprendizaje, sino que es una garantía para el aprendizaje. Porque especialmente el abogado, cuando va ante un tribunal o va a dar una consulta a un cliente, necesariamente necesita apoyarse en una literatura. O sea, que eso de que yo tengo todas las informaciones en la cabeza, eso no es suficiente. Tampoco es suficiente asistir a un aula para escuchar al docente, sino que lo que da la garantía para el aprendizaje es el libro, porque usted lo puede consultar en cualquier momento. Así que esa es nuestra invitación para que ustedes vayan formando su biblioteca poco a poco, porque ustedes forman una biblioteca de derecho con los libros básicos fácilmente podría llegar a los 2 millones de pesos, pero generalmente no disponemos de ese dinero así de 2 millones de pesos para adquirirlo, pero si usted lo va comprando poco a poco, entonces usted lo va a formar la biblioteca sin usted darse cuenta. Esa es nuestra recomendación final. Muchísimas gracias, Pedro Pablo. Pasamos con Manuel. Cómo no, muchas gracias. Si usted me permite, don Lenis, previo a yo participar, me gustaría que le diéramos la palabra al señor Francis de León, nuestro amigo y hermano que pidió la palabra y está ahí muerto de la risa. Hola, si usted me lo permite. Sí, claro, adelante. ¿Cómo no? Nuestra disculpa, Francis, ¿eh? No, yo voy a ser breve. Gracias, Manuel. La verdad que para mí ha sido extraordinario la participación, la presentación de esos tres amigos, Pedro Pablo, Manuel, catemusamente Chiqui, como uno le conoce, y nuestro amigo y hermano Alberto Jiménez. La verdad que son 3 libros sin desperdicio. No soy abogado, pero el libro de historia de Alberto Jiménez, la verdad que voy a buscar al economato
Y también tanto el de Manuel como el de Pedro Pablo, pues también son sumamente interesantes. Así es que agradezco de haber participado en esta actividad sin desperdicio y mis felicitaciones a los tres excelentes profesionales, jóvenes, de aquí, de San Francisco de Macorís, que nos hace sentir orgullosos como franco-macorizanos que somos. Así que muchísimas gracias y éxito. Excelente. Muy bien, muchas gracias, hermano Francis. Francis es ingeniero civil. Como me dijo Calvito, ya estamos viejos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo no? Muchas gracias. Y también periodista. Sí, no es fácil. Bueno, por nuestra parte, yo siento mucho orgullo porque yo tengo en mi biblioteca cerca de 15 ex profesores míos. Y cada vez que yo lo tengo en la mano, me traslado a 20 años, 30 años, y wow, y uno se siente así de wow, mira, yo hablé con esa persona, compartí con esa persona, yo sé cómo él pensaba, cómo él hablaba, y ahora yo puedo entenderlo. Porque 10 años, 15, 20 años después, yo me pongo a leerlo y wow, y ahora que yo he madurado, que estoy más o menos como él estaba cuando él produjo eso, entonces me hace sentir orgulloso. Y me recuerda algo bonito, me recuerda la crianza de mis papás. Los papás y los maestros son lo mismo para mí. Por consiguiente, yo les recomiendo a todos los que de alguna manera son nuestros hermanos, nuestros alumnos, nuestros colegas, leer lo que otro hace. Que recuerdes, uno como dominicano tiene algunos tabú. Y el tabú dominicano fundamental se llama el complejo de Guacanagarix. Y eso hay que luchar en contra de eso. Nosotros tomamos un libro ahora mismo de Juan de los Palotes, de San Quintín de Italia. Oiga, me dice usted, ay no, pero espérate. Y sí, ay, sí. Pero usted tiene producto nacional que lo desconoce. Y miren lo que le dijo Leini ahorita del libro de historia. Y de las ideas políticas de Alberto. Que unos europeos por allá dicen, pero espérate, que hay un enfoque isleño ahí, que eso hay que ver cómo es. Entonces, por eso y por otras cosas más, yo creo que ustedes deben tener su biblioteca y eso es parte de la formación. Enhorabuena, muchas gracias a todos y muchas gracias a don Leini por considerarnos. Y que adquieran los otros 17 libros que nosotros tenemos, que son importantes de otras áreas. Así es. Gracias por esas palabras a Manuel. Ahora cedemos el micrófono a Alberto. Bueno, además de agradecer, mis últimas palabras de este encuentro van dirigidas a motivar también, como me motivó a mí Coronado y me motivó Pedro Pablo. Coronado me dijo en un momento, mira Alberto, donde usted está, tiene que dejar algo escrito de lo que usted hace. Usted trabaja en Pro Consumidor, escriba sobre eso, que quede algo. Entonces, quizás no lo recuerda, pero yo sí lo recuerdo, lo mismo que Pedro Pablo cuando me llamó aquella vez. Lo recuerdo. Así en los pasillos de la universidad y me dijo, vamos a escribir un texto juntos. Y Sofía dijo que usted puede. Así yo le digo a mi compañero, ustedes también pueden. Estoy viendo aquí excelentes profesionales. Bernabé, que decía Pedro Pablo, es la autoridad y yo lo recomiendo en seguridad social en toda esta zona. Y no es abogado como él decía, de ahí la importancia de leer. Y entonces creo que cada uno de ustedes, Francis de León, que además de ingeniero también es licenciado en comunicación. Mi primera carrera fue comunicación social y la he ejercido casi siempre, conjuntamente con el derecho. Había escrito muchas cosas, artículos de opinión, reportajes de profundidad, pero no me había interesado en escribir un libro hasta que me dijeron, usted puede, y yo creí en esa gente que me lo dijeron, y así espero que cada uno de ustedes crean también en ustedes mismos y hagan su aporte, porque esto es trascender y es aportar el conocimiento que de la experiencia, del trabajo de muchos años, que otros puedan obtenerlo en cuestión de minutos y disfrutarlo. Eso es crecer y eso es trascender, y le quiero motivar para que cada quien de ustedes también haga su esfuerzo y ponga su granito de arena y acoja la propuesta que Pedro Pablo hizo, que es el veterano de nosotros, el decano,
y dijo cómo él ha podido producir tantos libros. Así que muchas gracias a todos. Alberto, Manuel, Pedro Pablo, hoy hemos promovido un poco del legado de ustedes, una fase del legado que ustedes dejan a la comunidad académica por un lado y a la sociedad en sentido general. Por eso permítanme reiterar nuestras felicitaciones a ustedes, y no solo a ustedes, porque Pedro Pablo decía al inicio, hay que sacrificar la familia, hay que sacrificar tiempo para otras cosas, sino también felicitar a sus familiares, a todas aquellas personas que forman parte de este proyecto, que le colaboran, a que le motivan, que les impulsan. Felicidades para ustedes, felicidades para ellos y también gracias por lo que nos están dejando. En nombre de la Universidad Abierta para Adultos del Departamento de Publicaciones, que un servidor coordina y regenta, pues nuestro agradecimiento a ustedes, autores, a los que nos han acompañado en esta puesta en circulación, y decirles que quien les habla, su anfitrión Lenis Tejada Betancourt, está a sus órdenes por acá, por Santiago de los Caballeros. Ninguna distancia es larga, ya hoy todo se acerca con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y yo sé que como la mayoría de ustedes han sido invitados por alguno o por varios de estos autores de aquí, si me necesitan, pues a través de ellos me pueden encontrar fácilmente. Yo les deseo una feliz noche y que sigan pasándola bien en estos días. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Elena. Muchas gracias para todos. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, gracias. Regina. Chico, buenas noches. Felicitaciones a todos, Alberto. Me alegro por ti y por los demás colegas. Adiós, adiós. Enhorabuena, Bye, doctor bye, Coronado. bye. Cómo no, un abrazo, gracias.